Buenas tardes, licenciado. En esta exposición presentaremos el análisis de la campaña presidencial de Nayib Bukele, enfocándonos en las estrategias propagandísticas utilizadas durante la campaña y el impacto que tuvieron en la población salvadoreña. También analizaremos el contexto político del país, la intención principal de la campaña y los spots propagandísticos y algunos principios de propaganda de Joseph Goebbels que se pueden identificar en este caso. El contexto histórico y político. La campaña presidencial de Nayib Bukele se desarrolló en el año 2019, en el contexto donde gran parte de la población salvadoreña está cansada de los partidos políticos tradicionales como Arena y el FMLN. Durante muchos años existió desconectando social debido a problemas como corrupción, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades. Muchas personas consideraban que los gobiernos anteriores no habían cumplido sus promesas ni solucionado completamente las problemáticas del país. En este momento apareció Nayib Bukele como una figura diferente que prometía una nueva forma de gobernar y un cambio político para El Salvador. Gracias a este contexto, la campaña logró conectar rápidamente con una gran parte de población salvadoreña. La intención principal de la campaña. La intención principal de la campaña era proyectar una imagen de cambio, modernización y cercanía con la población salvadoreña. La propaganda buscaba convencer a las personas de que Nayib Bukele representaba una alternativa diferente a los partidos tradicionales, especialmente Arena y el FMLN. Para lograrlo, se utilizaron mensajes emocionales, lenguaje sencillo y símbolos visuales relacionados con esperanza, renovación y futuro. Además, la campaña se enfocó en transmitir la idea de romper con la bipartidismo y comenzar una nueva etapa política para el país. También fue importante el uso constante de redes sociales donde el candidato mostraba una imagen más cercana, moderna y accesible para la población, especialmente para los jóvenes. El análisis de spots propagandísticos. Los spots propagandísticos de la campaña presidencial utilizaron un estilo moderno, emocional y estratégico para captar la atención de la población salvadoreña. Uno de los elementos más importantes fue la repetición constante de mensajes relacionados con la esperanza, el cambio político y la transformación del país. La campaña intentaba posicionar la idea de que El Salvador necesitaba una nueva dirección y que Nayib Bukele representaba esa oportunidad a cambio frente a los partidos tradicionales. En esos pop también se utilizaron imágenes de familias, jóvenes, trabajadores y diferentes sectores de la sociedad salvadoreña para generar cercanía en la población y transmitir la idea de que la campaña presentaba a los ciudadanos comunes. Otro aspecto importante fue el uso de música inspiradora y emotiva que ayudaba a reforzar sentimientos de optimismo, esperanza y orgullo nacional. Además, los videos que utilizaban colores llamativos, edición moderna y efectos audiovisuales que hacían los mensajes más atractivos y fáciles de reconocer. También se construyó una imagen del candidato como una persona segura, preparada y cercana a la gente, utilizando mensajes simples, directos en lugar de lenguaje político complicado. Los principios de propaganda de Goebbels. En la campaña presidencial de Nayib Bukele se pueden identificar algunos principios de propaganda de Joseph Goebbels. En el principio de simplificación y enemigo único, ya que la campaña responsabiliza principalmente a Arena y el FMLN de los problemas del país como corrupción e inseguridad. Esto permitió presentar a Bukele como la opción de cambio y con una alternativa diferente a los gobiernos anteriores. Otro principio identificado es el principio de repetición, porque frases como el dinero alcanza cuando nadie roba, nuevas ideas y el cambio ya comenzó aparecían constantemente en discursos y spots propagandísticos y redes sociales. La repetición ayudó a que los mensajes fueran fácilmente recordarlos por la población. Géneros de propaganda.
Dentro de la campaña también se identificó propaganda de integración. Este género se evidencia porque la campaña buscaba unir a la población alrededor de la isla de cambio y renovación política. Además, Nayib Bukele era presentado como un candidato cercano a la población, especialmente a jóvenes y sectores inconformes con los partidos tradicionales. El disgusto promovía la idea de unirse a cambio y construir un nuevo país generando identificación colectiva entre sus seguidores. Eso es lo que él decía en el discurso. Y con esto finalizo mi parte de la exposición, dando paso a mi compañera, quien continuará explicando el contenido periodístico, las redes sociales, las controversias y el impacto de la campaña presidencial. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Pues a continuación les voy a hablar un poco acerca de la campaña política de Nayib Bukele, cuál cambio de la forma de hacer propaganda y comunicación política en El Salvador, especialmente por medios de las redes sociales y diferentes plataformas digitales. En esta campaña pues se diferenció mucho de las campañas tradicionales que antes conocíamos, porque utilizó herramientas modernas para conectar con la población, principalmente con los jóvenes. Además de esto, pues generó un gran impacto político y social, pero también produjo muchas controversias y críticas. Eh, para dar inicio con el contenido periodístico, uno de los aspectos más importantes de esta campaña fue el uso de las diferentes redes sociales y de las diferentes plataformas sí, que existen como medio de comunicación. Antes, pues las campañas políticas dependían mucho de la televisión, radio y los periódicos. Sin embargo, en este caso se aprovechó el Internet en muchas maneras, en las redes sociales, para llegar directamente a las personas. Esto permitió que el candidato pudiera comunicarse sin necesidad de depender completamente de los medios tradicionales que ya los conocíamos. Para continuar con la comunicación directa con la población, pues fue una de las claves que llevó al éxito esta propaganda a través de publicaciones, videos, transmisiones en vivos, ya que el candidato podía hablar directamente con los ciudadanos y compartir sus diferentes opiniones sobre dichos temas en el país. Algo que destacó mucho fue el uso de Facebook Live, ya que estas transmisiones en vivo permitían mostrar que las actividades de campaña, los mensajes políticos y asimismo generan respuestas inmediatas de dichos temas. Además, las personas podían comentar y sentirse parte de pues la conversación que se hacía, lo que hacía que la comunicación fuera más cercana y menos formal. También pues es importante mencionar el contenido viral, ya que muchas publicaciones eran compartidas rápidamente por miles de personas debido a que pues utilizaban diferentes estas plataformas. Esto permitió pues que la campaña tuviera muchísima presencia de jóvenes. Además de esto, otro punto muy importante fue la imagen moderna y casual que usaba el candidato, a diferencia de otros políticos tradicionales. Muchas veces aparecía vestido de forma más relajada y además utilizando un lenguaje sencillo. Esto ayuda a crear una imagen diferente, más cercana a la población y especialmente atractiva para los jóvenes. El contenido en redes sociales, pues la campaña tuvo una presencia muy fuerte en redes sociales como es TikTok, Facebook y X. Bueno, en TikTok se publicaban videos cortos y muy dinámicos
ya que esos videos utilizaban música, efectos, imágenes visuales, mensajes rápidos, que pues captaban la atención rápidamente de las personas que lo estaban viendo. TikTok es una red muy utilizada ahorita por los jóvenes. Esto ayudó muchísimo a conectar con ese sector de la población. En Facebook se compartía transmisiones en vivos, a que aún todavía lo siguen haciendo, fotografías, anuncios y publicaciones relacionadas con la campaña política. Mientras tanto, en X se utilizaban mensajes directos, rápidos, sobre temas de actualidad, y la campaña entendió que en redes sociales las personas reaccionaban más al contenido entretenido y sencillo que al de antes. Por eso se utilizaron imágenes humorísticas, frases populares y expresiones fáciles de comprender. Muchos de los jóvenes comenzaron a interesarse más por la política porque el contenido era diferente a las campañas que ya conocíamos, ya que no se trataba solamente de discursos largos y aburridos, sino que contenido moderno y fácil de consumir. Además, hubo mucha viralización del contenido que se estaba realizando. Las publicaciones se compartían constantemente en las redes, grupos de páginas digitales. Esto llegó a lograr llegar rápidamente a miles de personas que se conectaban. Otra parte de esta es la controversia que generaba. A pesar del gran éxito que tenía la campaña y la tuvo, pues también existieron muchas críticas y muchas controversias. Una de las principales críticas creo que fueron el uso de la propaganda emocional, ya que muchas de las personas consideraban que la campaña apelaba más a las emociones de la población que a propuestas. Es decir, que buscaban generar un poco más de esperanza y no entusiasmo para influir en las personas. Otra crítica fue la simplificación de mensajes. En redes sociales los mensajes suelen ser cortos, rápidos, por algunos temas complejos eran resumidos demasiados. También hubo críticas por el protagonismo de la imagen personal del candidato, ya que en muchas ocasiones la campaña se enfocaba más en la figura del líder que en el partido político o en los equipos de trabajo. También se aseguró una fuerte polarización política, mientras algunas personas apoyaban completamente la campaña y sus estrategias, otros la criticaban muy fuerte. Esto llegó a provocar discusiones constantes en redes sociales y en la población salvadoreña. Otro principio de propaganda son los de Joseph. En esa campaña también pueden identificar algunos principios de propaganda desarrollados por Joseph Goebbels. Uno de ellos es el principio de orquestación. Bueno, ese principio consiste en repetir constantemente las mismas ideas y mensajes hasta que las personas los recuerden fácilmente, ya que durante la campaña se repetían frases, eslogan, mensajes, y pues que están relacionados con el cambio político, la renovación y el rechazo hacia los partidos tradicionales, lo que constantemente ayudó a que estos mensajes quedaran grabados en la mente de muchas personas. Este otro principio presente es el de transfusión. Este principio busca aprovechar emociones o sentimientos que ya existen en la sociedad. Pues en este caso, la campaña aprovechó el descontento de muchos ciudadanos hacia la corrupción, la inseguridad y los problemas provocados por gobiernos anteriores. En este sentido, de cansancio social fue utilizada para fortalecer la idea de cambio político. Otro punto muy importante es los géneros de propaganda.
Dentro de la campaña también se pueden identificar diferentes géneros de propaganda. Bueno, el primero es la propaganda de agitación. Este tipo de propaganda busca despertar emociones y provocar reacciones inmediatas. Un ejemplo de ello son los mensajes que resaltaban problemas del país y errores de gobiernos anteriores para generar indignación y deseo de cambio de la población. Por otro lado, la campaña utiliza mensajes positivos relacionados con modernización, seguridad, tecnología, transformación del país para convencer a los ciudadanos para apoyar el proyecto de la campaña política. Otro punto muy importante es el impacto de la campaña. Bueno, pues uno de los cambios más importantes fue la ruptura del bipartidismo en El Salvador, ya que durante muchos años la política estuvo dominada por dos partidos tradicionales, que era Arena y el FMLN. Sin embargo, esta campaña logró cambiar ese panorama político y traer a muchos votantes que buscaban nuevas opciones. También tuvo una gran influencia en los jóvenes porque comenzaron a participar más en estos temas políticos, ya que antes pues no lo hacían. Además, esta campaña cambió la manera de hacer propaganda política en el país. Después de esto, muchos partidos comenzaron a darle más importancia a redes sociales como TikTok, Facebook y entre otras plataformas digitales. Finalmente, esto quedó demostrado que las redes sociales tienen un papel muy fundamental en las campañas políticas modernas. Actualmente, una gran parte de la comunicación política ocurre desde Internet, donde los mensajes pueden difundirse rápidamente y llegar a millones de personas. Para concluir con esta pequeña exposición, la campaña presentó una transformación importante en la comunicación política de los salvadoreños, ya que el uso estratégico de redes sociales permitió tener una comunicación más rápida, más directa y más cercana hacia la población. Además de esto, pues ayudó a conectar especialmente con los jóvenes y a modernizar la propaganda política. Sin embargo, también se generó críticas relacionadas con la propaganda emocional, la simplificación de los mensajes y la polarización política, ya que aún si la campaña marcó un antes y un después de la forma de hacer política en el país, también demostró que las redes sociales son una herramienta muy importante, muy poderosa para influir en la población salvadoreña. Pues hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias.